Hola a todos, les damos la bienvenida al webinar Book Niños en la Casa, Ley de Teletrabajo. Me presento, soy María Luisa Arauz y hoy estamos con tres speakers, una que ya se va a conectar. Antes les quiero contar un poquito brevemente qué es Book, para aquellos que no lo conocen. Book es una plataforma integral para acompañar al área de personas a lo largo de todo el journey del colaborador y sus procesos, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Fue fundado el año 2017, este año tenemos el aniversario de los 5 años, fue comenzado desde Chile con desarrollo aquí en el país, y nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices. Si ven aquí en el mapita al lado, estamos súper contentos porque estamos en presencia ya en Latinoamérica, en Chile, Colombia, México, Perú, y con muchas ganas de continuar expandiéndonos por Latinoamérica. Bueno, al mismo tiempo nosotros contamos con 4 pilares dentro de las soluciones que ofrecemos. El primero es todo lo que tiene que ver con Atrae, donde contamos con selección y próximamente un módulo de onboarding. Luego el pilar de Gestiona, donde tenemos gestión de personas, remuneraciones, asistencias, firma y gestión documental y un módulo de adelantos de sueldo que salió ahora recién hace un tiempo. El tercer pilar tiene que ver con el Potencia, donde tenemos gestión de desempeño, capacitaciones para los colaboradores y productividad. Y en cuarto lugar tenemos beneficio, encuestas, comunicación y reconocimiento y también un portal del colaborador. Todo esto con el propósito de crear lugares de trabajo más felices. Así que nuevamente les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy. Ahí van saludando en el chat, buenos días, hola Carmen, hola Aida, Verónica, a todos. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de que nos estén acompañando hoy. Bueno, yo les voy a dar la bienvenida y la presentación a las speakers que nos acompañan hoy. En primer lugar, voy a presentar a Verónica Campino. Verónica es cofundadora y vocera de Arriba Mamá Chile. Ella es ingeniera comercial y bueno, es cofundadora de esta comunidad agrupada en redes sociales con más de 9.000 seguidores en Instagram y más de 70.000 seguidores en TikTok, que busca impulsar iniciativas ciudadanas con foco en resguardar la salud mental materna. Además es consejera nacional Corma y directora del proyecto Más Mujer Madera. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Excelente, Verónica, muy buenos días. En segundo lugar estamos con Rocío Monarde. Rocío es abogada fiscal en Book. Su práctica se ha centrado principalmente en asuntos corporativos y contractuales. Ha realizado diversos asesoramientos en reestructuraciones corporativas, procesos de due diligence y contrato en general, y tiene una vasta experiencia como abogada in-house. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenos días. Muy buenos días. Bueno, por último nos falta la senadora Paulina Núñez, que ya se va a conectar, pero por mientras vamos a comenzar un poquito, contarle un poco que en el contexto de esta nueva realidad de teletrabajo vamos a conversar sobre el marco normativo de esta ley, cuáles son los desafíos pendientes, qué es lo que se viene, cuál es esta idea de flexibilidad laboral y teletrabajo permanente, y por supuesto con estas speakers que nos acompañan vamos a también compartir buenas prácticas empresariales para llevar a cabo. Así que, en primer lugar, quiero preguntarte a ti, Rocío, un poco cuál es la normativa de esta ley de teletrabajo, un poco en qué consiste, de qué se trata, cómo se aborda. Bueno, vamos a empezar la primera parte de la presentación haciendo como un marco jurídico de la normativa que hace referencia al teletrabajo, para tener un poco de claridad, porque en el fondo hay distintas normas que hacen referencia al teletrabajo. Pero antes de eso, María Luisa, me gustaría dar unas cifras de Book, que la verdad es que nos tienen bastante orgullosos y que obviamente nos impulsan a hacer este webinar, y contarles que somos hoy día en Book 650 bookers en Latinoamérica, en Colombia, Perú, México y Chile. También tenemos el 58% de los bookers son mujeres, el 49% de los líderes en Book son mujeres y el 30% son mamás. Así que por esa razón para nosotros es sumamente importante hacer este webinar, compartir con ustedes nuestra experiencia y también buenas prácticas, y conversar del teletrabajo y enfocarlo un poquito desde el punto de vista de los niños en la casa. Oye, Rocío, te voy a interrumpir brevemente, que se acaba de conectar la senadora Paulina Núñez. Hola, senadora, buenos días, ¿cómo está? Hola María Luisa, muy bien, muchas gracias. Hola Rocío, gracias por esa interrupción. Hola Vero, veníamos volando literalmente porque, bueno, aquí entrando al paraíso había un corte, así que nos demoramos, yo creo que la mitad del camino, pero ya estamos, así que muchas gracias también por la invitación. No quiero interrumpir más porque me imagino que
hay un orden y estaba Rocío hablando, pero además no solamente gracias por la invitación, sino que seguir informando de estas leyes y estos proyectos que sobre todo en esta época son tan relevantes, de los que no hablábamos antes, ¿verdad?, de la pandemia, ¿por qué no decirlo? Y que hoy día ya se hace de sentido común y necesario. Así que muchas gracias. Tal cual, gracias senadora, y estamos muy felices de que nos acompañe. Brevemente contarles, bueno, Paulina Núñez es senadora por la región de Antofagasta, es la actual jefa de bancada de senadores y senadoras de Renovación Nacional, es abogada de profesión y antes fue diputada durante 2 periodos, luego de haber sido seremi de gobierno en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Así que hoy nos va a Hasta hace acompañar rato. para conversar sobre este marco normativo, cómo poder abordarlo y bueno, todos los temas que ya vamos a conversar. Así que dale, Rocío, adelante. Ya, no te preocupes, Paulina, que estábamos recién empezando, así que no hay problema con la Correcto. interrupción. Bueno, entonces, ahora sí empecemos con la parte de ordenar este marco regulatorio, ¿verdad? Y tenemos 3 leyes que hacen referencia al teletrabajo, ¿ya? La primera es la ley 21.220, que es la ley de teletrabajo previamente tal. Y luego tenemos la ley 21.342 y la ley 21.391. ¿Ya? Entonces vamos a empezar brevemente a hablar de la ley 21.220, que es la ley de teletrabajo, y entender un poco el contexto de la llegada a esta ley. Con el COVID-19, ¿verdad?, el trabajo a distancia cobró una real importancia. O sea, antes pueden haber existido empresas que tenían la opción de teletrabajar o trabajo remoto, pero sin duda, con la llegada del COVID, se tuvieron que tomar medidas importantes en esta materia, y la contingencia mundial y la tecnología que estaba disponible presionó a las autoridades para que promulgaran una ley que se encontraba en tramitación desde el año 2018 en el Congreso. Entonces, el 1 de abril de 2020 entró en vigencia la ley 21.220, la cual modifica el artículo 22 del Código del Trabajo. Introduce un nuevo capítulo, el capítulo 9, que se llama el teletrabajo a distancia y teletrabajo, y además se dictó el decreto supremo número 18, el cual fijó las condiciones específicas de seguridad y salud a que deben sujetarse los trabajadores que prestan servicios a distancia o teletrabajo. Hablo un poquito brevemente del contenido de esta ley, y lo importante de acá es que el legislador definió expresamente el concepto de trabajo a distancia y de teletrabajo. El trabajo a distancia es aquel que involucra a los trabajadores que prestan sus servicios total o parcialmente desde su domicilio o en otro lugar distinto al establecimiento, instalaciones o faenas de la empresa. Y el teletrabajo, a su vez, es una forma de trabajo a distancia. ¿Y qué lo distingue? Lo distingue el hecho de que la prestación del servicio, para la prestación del servicio se utilizan medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones. La ley también acá señala en su artículo 152 H qué es lo que no se considera teletrabajo o trabajo a distancia. Y no se considera trabajo a distancia o teletrabajo cuando el trabajador presta sus servicios en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando estos estén ubicados fuera de las dependencias de la empresa. Esta ley además establece que para que un trabajador se pueda acoger al trabajo a distancia o teletrabajo, tiene que haberlo acordado previamente con su empleador. ¿Y cómo se puede alcanzar este acuerdo? Puede haber sido, primero, al inicio de la relación laboral, cuando ingresa el trabajador, se firma el contrato de trabajo de teletrabajo, o bien, si es que al inicio de la relación laboral se pactó un trabajo presencial, se puede acordar posteriormente a través de la firma de un anexo. Esta ley también contempla obligaciones que tiene el empleador, las cláusulas que debe contener el contrato de trabajo, el derecho a desconexión, entre otros, a los cuales no me voy a enfocar mucho, porque en realidad lo que nos interesa hoy día es hablar de las 2 leyes que vamos a ver en un minuto más. Pero sí es importante recalcar que todos los trabajadores que prestan servicios a distancia o teletrabajo gozan de todos los derechos individuales y colectivos que contempla el Código del Trabajo, siempre que las normas les sean aplicables y no sean incompatibles, obviamente, con esta modalidad de trabajo. Entonces, esa es la primera normativa, la ley de teletrabajo, y vamos a ver la segunda, que es la ley 21.342, que dispone medidas de protección para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19. Esta ley entró en vigencia el 1 de junio del 2021, y lo importante de esta norma es que las normas que establece esta ley van a estar o aplicarán mientras se encuentre vigente la alerta sanitaria. Hoy día la alerta sanitaria está vigente hasta el 30 de septiembre del 2022. ¿Qué busca esta ley? Buscaba reforzar la protección de aquellos trabajadores frente al COVID-19 en su retorno presencial al trabajo. Entonces es ofrecer
teletrabajo o trabajo a distancia para trabajadores de riesgo de salud, que tengan alto riesgo de salud o por motivos de cuidado. Se eliminan con esta ley el periodo de carencia de las licencias médicas por COVID-19 y se crea este seguro de salud y vida para aquellos trabajadores presenciales o semipresenciales que se puedan contagiar con COVID-19. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en lo que respecta al ofrecimiento de teletrabajo que debe hacer el empleador. El empleador entonces está obligado a ofrecer e implementar la modalidad de teletrabajo cuando se reúnan ciertos requisitos copulativos, ¿ya? Y los vamos a distinguir en 3. El primero es que la naturaleza de las funciones de él o la trabajadora lo permita. ¿Qué significa esto? La ADT ha dicho que las funciones pueden realizarse de manera remota cuando no se requiera de manera indispensable la presencia física. Entonces, ¿cómo vamos a saber si la naturaleza de las funciones de él o la trabajadora lo permite? Primero, tenemos que revisar en el fondo las funciones señaladas en el contrato de trabajo. Si es que estas se pueden realizar sin la presencialidad, entonces podría aplicar el trabajo a distancia o teletrabajo. Ahora, puede ocurrir que las funciones que están definidas en el contrato de trabajo hayan mutado en la práctica, entonces en ese caso prevalecerá lo que el trabajador realice en la práctica. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que el trabajador o trabajadora consienta en ello. Entonces, la solicitud que realice el trabajador o trabajadora, o bien el ofrecimiento efectuado por el empleador para realizar el trabajo a distancia o teletrabajo, debe siempre constar por escrito, ¿ya? Y además, se deben acompañar aquellos documentos necesarios que acrediten que él o la trabajadora se encuentra dentro de alguna de las hipótesis que señala la ley, porque la ley establece ciertas hipótesis que vamos a ver ahora, las cuales el trabajador debe acreditar que cumple. Entonces, el tercer requisito vendría a ser que el trabajador se encuentre en alguna de las hipótesis que señala la ley. La ley señala tener alguna enfermedad y dice expresamente tener una condición que genere un alto riesgo de presentar cuadro grave de infección, y aquí nombra como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades pulmonares, etc. Y la segunda hipótesis, que es la que nos lleva hoy día a hablar de este webinar, es tener bajo su cuidado a un menor de edad. Ojo que esta ley habla de menor de edad, es decir, hasta los 17 años, ¿ya? O tener también bajo su cuidado a un adulto mayor, o haya sido beneficiaria o beneficiario de la ley 21.247, que es la ley de crianza protegida, o que tenga bajo su cuidado a personas con discapacidad. Entonces, cumpliendo estos 3 requisitos, el trabajador se puede acoger al trabajo a distancia o teletrabajo. Una vez que el trabajador hace la solicitud, el empleador tiene un plazo de 10 días para cumplir con esta obligación. Y si el empleador, dentro de estos 10 días no da respuesta o no cumple con la obligación de ofrecer el trabajo a distancia o teletrabajo, el trabajador no está obligado a volver al trabajo, a concurrir a prestar sus servicios. Finalmente, tenemos la ley 21.391, que establece la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo para el cuidado de niñas o niños y personas con discapacidad en los casos que indica. Esta entró en vigencia el 1 de noviembre de 2021. ¿Y qué crea esta ley? Crea un nuevo artículo, que es el artículo 206 bis, en el título 2 de la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar del libro 2 del Código del Trabajo. En síntesis, lo que hace esta norma es establecer que si la autoridad declara estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria con ocasión a una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad, pero aquí, a diferencia de la ley anterior, distingue entre menores de etapa preescolar y menores de 12 años, o que tenga a su cuidado personas con discapacidad, el trabajo a distancia, o teletrabajo. También es importante que esta ley se aplicará en la medida que la naturaleza de las funciones lo permita. Entonces acá tenemos que ir a la misma regla anterior que comentábamos de revisar el contrato de trabajo respecto a las funciones que realiza el trabajador. Vale la pena hacer notar que la ley 21.342 de la que hablamos antes establecía este protocolo para un retorno laboral seguro en el contexto de la alerta sanitaria por COVID-19. Y ahí incluía esta obligación del empleador de ofrecer o implementar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajadores, ¿verdad? Pero la ley 21.391 deja establecida esta norma para todos los futuros estados de excepción,
no solamente por el caso de la alerta sanitaria por COVID-19. Entonces, respecto a la ley 21.391, que habla de estos menores de edad, hace una distinción y la vamos a distinguir por los incisos. El inciso primero habla de los menores en etapa preescolar. En este caso no exige la ley una acreditación legal, basta solo que exista el estado de excepción o alerta sanitaria, y además establece que si ambos padres son trabajadores y tienen el cuidado personal del niño o niña en etapa preescolar, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá hacer uso de esta prerrogativa del teletrabajo o trabajo a distancia. El inciso segundo habla de menores de 12 años. Y acá, además de que exista una declaración de estado de excepción o alerta sanitaria, en este caso se exige que la autoridad haya adoptado las medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los mismos. Aquí lo vamos a relacionar más adelante con el tema de caso de vacaciones. Además, establece un requisito de acreditación que no lo exigen en el fondo para la etapa preescolar, que es que el trabajador debe presentar al empleador una declaración jurada señalando que dicho cuidado lo ejerce, pero sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta. Y finalmente, el inciso tercero habla de trabajadores que tengan a su cuidado a personas con discapacidad, y acá como requisito de acreditación se exige un certificado de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad, el que además deberá acompañarse la correspondiente copia de certificado credencial o inscripción de discapacidad en referido registro. Para terminar este resumen normativo, el Ministerio de Salud, mediante el ordinario A15 número 2781, lo que hizo fue instruir la adecuación del calendario escolar, adelantando la fecha de inicio de vacaciones de invierno, y determinó la suspensión de clases por una semana adicional a dicho descanso. Se fundó en que se quería resguardar la capacidad de atención de salud de niños y niñas y adolescentes, evitar el incremento de rezago escolar generado por la pandemia y también evitar la circulación de otros virus respiratorios. ¿Qué hizo la ADT? La ADT emitió el 15 de junio del 2022 el dictamen 1050-18, el cual fijó el sentido y alcance de la ley 21.391, señalando que las instrucciones que dio la autoridad sanitaria para en el fondo la extensión de las vacaciones y adelanto de las vacaciones, y las razones en las que se fundan, se configuran los supuestos del inciso segundo del artículo 206 bis. ¿Cuál era el supuesto? Era para el caso de los menores de 12 años, que la autoridad haya adoptado medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impiden la asistencia a los mismos. Ese fue, en el fondo, el dictamen de la ADT, señalando que lo señalado por la autoridad sanitaria conformaba y configuraba el supuesto de ese inciso y por lo tanto es aplicable la ley 21.391 en esta circunstancia. Bueno, eso es el resumen de la parte normativa. Me gustaría ahora darle el pase a la Vero, para que la Vero nos pueda contar un poco qué es Arriba Mamás y qué queda fuera de esta legislación según su visión. Gracias, Rocío, por la explicación. Es bien detallada esta ley, hay hartas cositas que no se pueden pasar, pero claro, como decías tú, al parecer hay un vacío, hay algo que queda fuera dentro de este marco normativo. Por lo mismo ahí, Vero, si tú nos podrías contar un poquito qué es lo que estaría faltando. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí. Sí, súper. Ahí. Bueno, primero que todo agradecer el seminario, que es la invitación, agradecerle a Rocío, a la María Luisa y por supuesto a la senadora que está aquí presente y ha hecho tanto por la causa de las mujeres y las mamás. Bueno, muy rápidamente contar que Arriba Mamás lo que buscamos es impulsar iniciativas que resguardan la salud mental materna y muy por sobre todo lo que nos interesa es identificar cuáles son los problemas que vemos en nuestra comunidad y dar soluciones prácticas a ellos, no ideologizadas, que creemos que es un problema que hoy día hay en Chile, y hacer notar que las mamás en Chile somos 5.5 millones de personas, millones de mujeres, y no somos consideradas hasta hoy actrices políticas relevantes. Bueno, muy brevemente, nosotros partimos en enero fuerte en las redes sociales y ya tenemos 68.000 seguidores en TikTok, 10.000 en Instagram y estamos moviendo muy fuertemente lo que son las visualizaciones, los likes, cuántas veces son compartido el contenido, lo que muestra que esto, el teletrabajo, lo que estamos conversando y también
la realidad de las mamás es algo que le importa hoy día a las personas en Chile. Y respondiendo a la pregunta que me hacía la Rocío, claro, ¿dónde deberíamos poner las alertas en el adelanto de las vacaciones escolares? Primero, en los sectores que no pueden teletrabajar. Tenemos sectores como el sector de la salud, por ejemplo, que es muy difícil que se pueda teletrabajar porque tienen que tener contacto directo con las personas. Y esos sectores hoy día, las empresas o las personas que trabajan en empresas de esos sectores hoy día poner atención de que el teletrabajo probablemente no se va a poder realizar. También hay labores que no se pueden realizar. Nosotros podemos tener una empresa, por ejemplo, muy tecnológica, como Book o como un banco, pero igual van a haber labores como, por ejemplo, el aseo, la cocina, que no van a poder teletrabajar. Entonces, ahí, ¿cuáles son las respuestas para esas personas? Tercero, decir un poco lo que decía la Rocío, que el dictamen de la Dirección de Trabajo no se refiere a la ley de retorno seguro, es la ley que más universo abarca, porque no hace la diferencia de menores de 12 años, ¿cierto? Sino que llega a los 18, y por lo tanto nosotros desde Reabas Chile fuimos a la Dirección de Trabajo y solicitamos que se pronuncie sobre esa ley específicamente, qué pasa con las profesoras y los auxiliares en establecimientos escolares, porque ahí pareciera que no hay mucha claridad. Y cuarto, y por eso es tan importante que se haga este webinar, hay mucho desconocimiento sobre el teletrabajo, y a nosotros nos llegan muchos testimonios todos los días que se le niega el teletrabajo, siendo que la labor se puede teletrabajar por desconocimiento. Hay muchas personas que dicen que les niegan el teletrabajo y se los permitan solamente para la última semana, la semana extra, porque también hay una confusión ahí, y como bien dice la Rocío, no, el dictamen de Dirección de Trabajo se refiere a las 3 semanas que los establecimientos escolares están cerrados. Entonces, por eso es muy importante informar, porque hay mucho desconocimiento, sobre todo en el sector público. ¿Y cuáles son las buenas prácticas que podemos hacer? Porque la ley es el piso. Sobre la ley, las empresas públicas o privadas pueden hacer todos los cimientos y primeros, segundos pisos que quieran. ¿Qué cosas creemos que son importantes que sería una buena práctica? Porque es sobre la ley. Primero, en la ley 21.391, que me puse abogada con la Rocío, que es la ley sobre el teletrabajo para menores de 12 años. Esa ley exige una declaración jurada. Para que yo pueda acceder al teletrabajo, tengo que decir que nadie me está ayudando en la casa. Es decir, yo hoy día estoy con mis 4 niñas en mi hogar, trabajando, y para poder tener teletrabajo, nadie me puede estar ayudando. Esa norma, siento yo o esa indicación, es una muestra de total invisibilización, lo que significa las labores de cuidado, el trabajo no remunerado, y yo creo que una empresa, eso sería una buena práctica, no exigirlo si bien la ley lo está pidiendo. También el teletrabajo que sea para mamás y papás, para hombres y para mujeres, porque la ley dice que puede ser para el padre o la madre, elección de la madre, pero eso no impide que un trabajador que sea hombre, si su pareja está haciendo uso del teletrabajo, él también lo puede hacer. Y por último, incentivar la coparentalidad de la jefatura, porque podemos hacer todas las campañas y encontrar que la coparentalidad y la corresponsabilidad es muy buena, pero si la jefatura le dice a ese hombre que hace uso, ya sea el teletrabajo u otro derecho, oye, pero compadre, no estáis camiseteado con la empresa, eso es para las mujeres, quizás eso es algo que pasa muchísimo hoy día, esto no vamos a poder avanzar. Entonces también una buena práctica desde la jefatura, incentivar la coparentalidad. Y el futuro está en la flexibilidad laboral. Adaptarnos para incorporar nuevos talentos, ya sea la flexibilidad laboral, ya sea de la jornada, digamos, yo trabajo de 9 a 5, continuo, o lo quiero descontinuar, que es lo que queremos, lo que buscamos hacer con el proyecto de la senadora, es decir, yo trabajo de 9 a 3, después me desconecto y sigo trabajando, por ejemplo, de 5 a 7. Y por otra parte, la flexibilidad, que es desde donde yo estoy trabajando, y ahí tiene que ver el trabajo, que el teletrabajo, el trabajo a distancia, que es permitirme trabajar en otro lugar que no requiera ser presencial. Así que ahí estamos en la foto con la senadora ahí, que la semana pasada fuimos al punto de prensa sobre el proyecto de ley que ella nos va a contar más adelante. Y solamente quiero terminar haciendo una reflexión. No seremos una sociedad feliz si nos olvidamos la importancia de poder cuidar a la infancia. Porque hemos hablado mucho de darle este derecho a las mamás, que son un 40% de las mujeres, con lo que dije al principio, a los papás incentivando la coparentalidad y la corresponsabilidad, pero también ponernos y pensar de que cuando esa madre o ese padre tienen que ir a trabajar, dejan una familia sola, sobre todo cuando hay vacaciones escolares. Y eso tiene un efecto en esos niños.
Y aquí la empresa tiene un rol, porque ya nos están advirtiendo. ¿Qué es lo que dice la Universidad de Harvard? La negligencia que estamos teniendo con los niños al no darle los estímulos que necesitan e institucionalizar los cuidados es la negligencia de los cimientos mismos de la nueva generación. Es decir, cuando hablamos de teletrabajo, madre, padre, hombre, mujeres, creemos que es como una paleteada, ¿cierto? Para esas personas, pero no solamente para esas personas, sino para los niños, para los cimientos de las nuevas generaciones que nosotros hoy día estamos invisibilizando y olvidando. Y lo que dice aquí es muy fuerte, dice, pagaremos un precio muy caro en el futuro por los problemas que deberá enfrentar la próxima generación, sus logros educativos, su productividad económica, buena ciudadanía, todo lo relacionado con una sociedad saludable y próspera. Esto lo dice la Universidad de Harvard. Entonces, para terminar, yo creo que el llamado es valoremos el teletrabajo como una herramienta que incorpora a la mamá y la mujer al trabajo, sin duda, una herramienta que también permite incentivar la coparentalidad y la corresponsabilidad. También, y un tercer punto que siento que está un poco olvidado el debate, es cómo tener un país y una sociedad más sana, más próspera y feliz, porque no podemos olvidar que el cuidar, que el criar, que son las labores que en su gran mayoría hacen las mamás, pero también puede ser los papás o los cuidadores, son los cimientos para las futuras generaciones. Así que muchas gracias y dejo ahora la palabra a la senadora. Excelente, Verónica. Muchas gracias. Tiene ahí, bueno, tocabas un punto que en el fondo decías que el futuro está en la flexibilidad laboral y que la empresa tiene un rol importante, ¿cierto? Para las futuras generaciones que siguen adelante. Y por lo mismo, senadora, sobre lo que hemos conversado un poquito, queríamos saber un poco qué es lo que se viene respecto a esta flexibilidad laboral y teletrabajo permanente, que es un poco lo que todos apuntamos. Sí. Oye, yo primero, bueno, algo dije recién cuando me conecté, darle las gracias. Súper buena la presentación, Rocío, tuya, porque además no habla de una sola ley, sino que habla de qué tenemos hoy día en nuestra legislación, nos ayuda bastante, me incluyo también, y con la Vero hemos estado impulsando, como bien ella decía, este proyecto que busca flexibilizar la jornada laboral, y quiero comentarles algunas cuestiones previas al proyecto de ley. Miren, cuando en la Cámara de Diputadas y Diputados, yo alcancé a estar 8 años, 2 periodos en la Cámara, ahora cierto estoy en el Senado, empezábamos a discutir antes de la pandemia el poder flexibilizar la jornada laboral. Nos acusaban de que queríamos precarizar el trabajo, de que eso iba a significar que iban a producirse mermas en los sueldos o en las condiciones que uno terminaba negociando con su empleador, o directamente no iban a contratar a quienes podían proponer, incluso colectivamente, dentro de una empresa o frente a su empleador, el que pudieran tener jornadas más flexibles, y evidentemente no solamente para las madres, porque en esa oportunidad se estaba pensando en flexibilizar, insisto, la jornada laboral, sin motivo, no porque los establecimientos educacionales estuviesen cerrados, no porque quien quedaba al cuidado de niños, niñas menores de una determinada edad, sino que, insisto, para poder tener una jornada más acorde con los tiempos que estamos viviendo, y evidentemente con principios como la corresponsabilidad o poner el foco nuevamente en la familia, no solamente en si estoy más horas, produzco más, y de esa forma, ¿verdad?, se generan mayores utilidades para la empresa en la que me desenvuelvo. Y bueno, pudimos en esa oportunidad, todo esto, insisto, antes de la pandemia, citar casos de otros países, por lo tanto de derecho comparado, que ya habían avanzado en jornadas laborales con una mayor, más flexibles, ¿verdad? Y bueno, y si seguimos, digamos, con ese discurso, y no había ninguna posibilidad de avanzar, porque además no teníamos mayoría en la Cámara o en el Congreso. ¿Qué ocurrió? Vino la pandemia, y donde plataformas que ninguna, me imagino, conocíamos o habíamos escuchado solamente, de hecho, la que estábamos conectadas ahora, o que muchas veces, ¿cierto?, uno veía como súper antipersonal, digamos, impersonal, el reunirse a través de una cámara. Hoy es una cuestión de no solamente necesidad, sino que incorporada, porque la costumbre es la que nos ha ido abriendo estos espacios, y sinceramente creo que una oportunidad para poder tener una jornada
o para flexibilizar una jornada laboral y avanzar en hacer incluso de nuestros tiempos una cuestión más eficiente. No sacamos nada de estar sentado en una oficina de manera presencial 8 horas al día, cuando en realidad uno podría eventualmente hacer lo mismo incluso con menos horas. Así que, bueno, la pandemia, y aquí termino con una pequeña cierta reflexión, creo que nos ha servido para entender que una jornada o flexibilizar la jornada hoy día llegó para quedarse. Por lo tanto, cuando algo llega para quedarse, lo mínimo que tenemos que hacer es que nuestra legislación o nuestro ordenamiento jurídico se adapte también, se modernice, y desde ese punto de vista decirles que no teníamos nada y fuimos avanzando en primero establecer el teletrabajo, y Rocío recordaba incluso lo que no es teletrabajo, como por ejemplo, ¿cierto?, que el propio empleador te cambie de tu puesto, te lleve incluso, por ejemplo, a un tercer lugar para poder realizar ese trabajo, pero el teletrabajo evidentemente es desde tu hogar, ¿verdad? No desde un lugar tercero que el empleador designe, y que lo similar o lo que se está, digamos, lo que se están conjugando esas decisiones es porque uno está a través de una pantalla, no. Entonces, bueno, la ley hoy día ya tiene una definición, ya tiene establecido también algunas situaciones que pasan cuando, por ejemplo, por la naturaleza del trabajo, del servicio, uno puede desde su casa quedarse al cuidado de sus hijos, y evidentemente también el hecho de que, por ejemplo, estemos hablando de personas con discapacidad y el adulto, digamos, tenga que estar al cuidado de ellos. No solamente me refiero de niños, niñas, hijas e hijos menores de, en este caso, 14 años, sino que también el teletrabajo se abrió para el cuidado o para quien tiene el cuidado de personas con discapacidad. Bueno, dicho eso, ¿qué ocurrió con el tema del adelanto de las vacaciones? Y ahí permítanme una opinión bien personal, pero que a esta altura muchos y muchas compartimos, que es que cuando la autoridad, sobre todo sanitaria, todavía en una alerta sanitaria, porque ya ni siquiera quiero hablar de una pandemia, hoy día formalmente hay una alerta sanitaria hasta septiembre de este año vigente, y por lo tanto cuando uno está con una alerta sanitaria tiene que tener medidas también excepcionales y que la autoridad las vaya tomando y las vaya comunicando prontamente, porque de lo contrario pasa lo que pasó con el adelanto de las vacaciones. Te toma por sorpresa. La pregunta obvia es, bueno, si están tomando esta medida para cuidar a los niños y a las niñas, ¿cierto? Y que haya menos movimiento, menos circulación, y de esa forma no solamente el COVID, sino que el aumento del virus incisional, que la misma ministra de Salud dijo que íbamos a tener un invierno súper complejo desde el punto de vista de los contagios y sus posibles consecuencias. Tenemos que pensar entonces que no pueden ahí estar dando vuelta ni andar de vacaciones, tienen que quedarse al cuidado evidentemente de una persona mayor. ¿Y quién es esa persona mayor? Finalmente, primero la madre y luego, ¿cierto?, también el padre. O leía alguna de las preguntas que estaban llegando, ¿qué pasa si también hay un abuelo, una abuela que está al cuidado de ellos, pero que eventualmente tampoco los puede cuidar, porque también a ellos les afecta la situación de salud que existe, sobre todo en el invierno, en esta etapa del año, digamos, que es más complejo. Entonces, lo que no queremos es que la situación de pedir que, si por la naturaleza de mi trabajo y mi servicio yo puedo realizarlo desde mi casa de manera telemática, sea un favor que uno le esté pidiendo al empleador o a la empleadora, y a su vez que pedido eso no sea o no dependamos de la buena voluntad del que está de turno en esa jefatura. Y por eso la legislación es tan relevante, porque si bien las normas a veces permiten, prohíben, ¿cierto? En este caso van a permitir y van a mandatar también, porque hay un mínimo que es el que está establecido en la ley, para que un trabajador, una trabajadora, cuando es evidente que su trabajo se puede realizar desde la casa, por estos motivos los pueda hacer. Y en ese caso el empleador no se puede negar. La pregunta obvia que surge es, ¿qué pasa si se niega? Bueno, en ese caso es súper complejo, porque también hay que decirlo, con todo lo que uno tiene, terminar ante la dirección del trabajo presentando, ¿cierto?, una queja, o una demanda, ¿cierto?, una solicitud, para que quien le corresponde fiscalizar si el empleador cumple o no, que es este organismo, la Dirección de Trabajo, lo haga y eventualmente se le sancione, insisto, es súper complejo. Y por eso yo creo que es clave que estos mismos encuentros o la difusión de la legislación llegue sobre todo a quienes tienen que tomar decisiones, porque la ley se entiende, conocido por todos y por todas, por todos los chilenos y en todo el territorio nacional, desde que se publica. Por lo tanto, ya hay leyes que ellos no pueden desconocer, y también creo, yo, la región que represento,
tiene un porcentaje altísimo de sindicalización, y que yo valoro bastante porque eso es una forma de organización y tú sabes con qué entenderte. Bueno, pero que a lo que voy, que los sindicatos también, o las distintas organizaciones que hay dentro de una empresa, hagan ese trabajo de informar en qué está esto de flexibilizar la jornada laboral. Entonces, hay normas que la Rocío recordaba ya son ley, y por lo tanto tenemos todo el derecho de ocuparlas, porque para eso quedaron legisladas y para eso quedó establecido en la legislación, y hay otras como nuestro proyecto que está en pañales, porque recién lo ingresamos nuevamente por el Senado, pero lo que busca en forma súper concreta que quienes tienen al cuidado hijos o hijas o personas con discapacidad, y en el caso de los primeros menor de 14 años, yo sé que algunos me van a decir, bueno, ¿y qué pasa con el que tiene 15 o 16 o con los menores de edad? Bueno, en algún lado hay que hacer el corte, eso incluso puede ser materia de discusión en la comisión o acá en el Congreso, si es que directamente lo dejamos para menores de edad, por ejemplo, pero estaba otra legislación establecida para menores de 13 y nos acordamos, digamos, establecerlo de 14 hacia abajo, pero en ese caso, insisto, es para aquellos que por la naturaleza del trabajo pueden realizarlo desde sus hogares, sobre todo ahora, y por eso es urgente que se legisle, ¿verdad? Y que el gobierno ojalá incluso le pueda poner urgencia, sobre todo ahora a propósito del adelanto de las vacaciones para enfrentar la época estival, o sea, la época invernal, pero evidentemente que no es una ley que va a regir en un tiempo, sino que aprovechando lo que está ocurriendo y aprovechándolo de buena manera, que quede establecido de esta forma en nuestra legislación. Y también, y esto lo quiero leer textual, hay un artículo dentro de nuestro proyecto que dice que sin perjuicio de lo anterior, de lo que yo les acabo de explicar, el trabajador que tenga el cuidado personal, niños o niñas menores de 14 años, personas con discapacidad o personas mayores con enfermedades graves diagnosticadas, podrá solicitar al empleador que el permiso sin goce de sueldo, porque acá hay que pedir un permiso también para quedarse al cuidado de ellos, por imprevistos o hechos puntuales, sea compensado con horas de trabajo dentro del año calendario, es decir, no tengas que ocupar en ese minuto una licencia médica, que a veces puede no existir incluso propia, ¿cierto?, del quien tiene el cuidado, no de la persona que evidentemente requiere ir a un establecimiento de salud, o un día de tus vacaciones, o un día de administrativo para quienes tienen este régimen, sino que directamente lo pidas con estos argumentos y luego se te pueda compensar, por eso busca flexibilizar la jornada laboral y compensarla, así es el título de la ley, dentro del año calendario, y estos hayan sido evidentemente solicitados de manera anticipada y por la ocasión del imprevisto que está establecido también en nuestra legislación. O sea, si tú por un imprevisto pides un día, no se te puede descontar, no tienes por qué ocupar un día de vacaciones, no tendrías por qué traer una licencia médica que te pudiste eventualmente conseguir por ahí, sino que te la tienen que aceptar, te tienen que aceptar esta solicitud, y esto está ahí establecido en virtud de nuestro proyecto de ley que haría establecido, digamos, en la legislación. Así que, por mi parte, contarles que, y dejarles un mensaje también bien esperanzador. Hoy día en el Congreso nadie se cuestiona que hay que flexibilizar la jornada laboral, cuestión que hace 2 años atrás o un poco menos se lo cuestionaban, por los motivos que ya les mencioné, entre ellos el tema de la precarización. Tampoco nadie se cuestiona que teniendo hoy día, hasta el día de hoy, situaciones complejas como el adelanto de vacaciones o establecimientos educacionales que han cerrado, ¿cierto?, sus instalaciones y por lo tanto evidentemente las clases, uno pueda tener permiso y legislación que te ampare como la que hemos ido conversando. Y también quiero mencionarlo, yo sé que no es motivo, pero para mí también es una cruzada, porque es distinto los niños o niñas menores de 14 años que un lactante. Y en el caso del lactante, es un postnatal que ya venció, en todo caso, el año pasado. En ese momento le llamamos postnatal de emergencia, que lo único que buscaba era que para aquellas madres y padres en sus mínimos días que tienen establecido, yo creo que ahí también eso hay que corregirlo, pero se les vencía ese postnatal y no había sala cuna, no había red de apoyo, que en general son los adultos mayores, los abuelos, las abuelas, y tenían que escoger entre volver a su trabajo, quedarse al cuidado de sus hijos, donde evidentemente iban a escoger lo segundo, por lo tanto íbamos a tener una mujer más desempleada. Pudiéramos ahora, y en forma limitada, hasta que dure la alerta sanitaria, que es septiembre de este año, por ahora, que se renueve, ¿cierto?, se establezca de nuevo, se decrete de nuevo este postnatal por estos meses de invierno y hasta septiembre. Eso también se lo quería mencionar porque a lo mejor hay alguna de las mujeres que están conectadas que en este caso están en esta situación, que tienen lactantes y por lo tanto con este postnatal, y hasta ahora no está rigiendo de manera
con emergencia, con este postnatal de emergencia, sino que quienes lo están ocupando la legislación que ya existe, que es un postnatal aproximadamente, ¿cierto?, de 6 meses. Así que eso también se los quería mencionar, porque estamos en esa cruzada, me parece súper importante, y lo que no nos puede pasar es que en octubre el gobierno nos diga, ya no es necesario, ya pasó el invierno, y que bueno, al final la respuesta sea, arréglaselas como pueda. Muchas gracias. Es interesante, senadora, lo que cuenta. Efectivamente, la legislación es relevante, hay desconocimiento de la ley, y por lo mismo ahí yo les quería preguntar, como para las tres en el fondo, de qué forma las empresas pueden abordar esta ley. Ahí, bueno, antes de eso nos hacen una pregunta y un caso dicen, dentro de la ley se estipula que al teletrabajar tiene que cumplir con tu cargo de trabajo normal. ¿Tienes que cumplir con tu cargo de trabajo normal? Lo pregunto porque cuando no existe apoyo para el cuidado de los menores y las tareas del hogar, es imposible cumplir con todo realizando ambas tareas. Mira, Sí. la ley no señala específicamente eso, y es algo que debiese cumplirse como buena práctica por parte de la empresa. O sea, como las empresas ahí debiesen tener quizás políticas internas de, por ejemplo, bajar un poco la carga laboral de esa persona, o, por ejemplo, agendar reuniones en horarios que la persona esté disponible, no agendar una reunión, por ejemplo, a la hora del almuerzo, que es complicado un niño en la casa, o en la tarde, a las 6 de la tarde. Entonces, ahí va un poco más por el lado de como la práctica las buenas prácticas que deben tener las empresas frente a esta situación de teletrabajo. Me gustaría hacer dos acotaciones específicas respecto a la legislación. Primero, señalar que la legislación no habla de la trabajadora ni de la mamá, ya eso es importante. Habla del trabajador o la trabajadora que tenga bajo su cuidado a un menor de edad. Eso es lo primero, no solamente para la mujer. Ahora, si ambos padres tienen el cuidado del menor, la madre puede elegir en el fondo quién de los dos va a ejercer el trabajo a distancia. Pero es también para el padre que es cuidador. Y lo segundo, me gustaría aclarar también que tanto la ley 21.342 como la ley 21.391, ya las de teletrabajo en el fondo para el cuidado de niños o personas con discapacidad, ambas están vigentes hasta el 30 de septiembre del 2022. Por lo tanto, hoy día, un trabajador que tenga a cargo el cuidado de sus hijos, ya por ejemplo menores de edad de 17 hacia abajo, puede perfectamente acogerse a la ley 21.342, y para eso no requeriría entonces la declaración jurada. Bastaría que presentara el certificado de nacimiento del menor para acogerse a esa ley. Hoy día están las dos leyes vigentes. Entonces no es necesario, si yo tengo un menor o un hijo de 12 años, presentar la declaración jurada si me acojo a la ley 21.342. Basta, en ese caso, solamente la presentación del certificado de nacimiento de que tengo un hijo menor de 17 años. Eso quería aclarar. De todas maneras, ahí, Catalina bueno, nos está pidiendo, sí. no sé si lo leíste eso, María Sí, Luisa. la Catalina ahí puso, bueno, tengo en un caso particular, pero tengo un caso que pasa si a mi hijo de 3 años lo cuida su abuela, pero ahora en julio va a viajar y no tengo quien lo cuide. ¿Puedo acogerme a la solicitud de teletrabajo? Absolutamente, te puede acoger a las dos leyes. En ese caso sería más recomendable acogerse a la ley 31.042, porque no te exige acreditar nada, o sea, basta, bueno, la otra tampoco en el caso de menores de 12 años, o sea, de preescolares, pero es mucho más simple la primera ley, te acoges simplemente señalando que tienes el cuidado menor de edad, presentando el certificado de nacimiento y presentando o haciendo la solicitud de manera escrita a tu empleador. Oye, Y obviamente siempre y cuando que las funciones que tú realizas sean compatibles con la modalidad de teletrabajo. Oye, hay como harta información, de todas maneras, comentarle a todos los que nos están acompañando que por favor hagan todas las preguntas que quieran, aprovechemos a las 3 Speakers Power que tenemos acá, y también va a quedar grabado este webinar en nuestra comunidad Book y se los vamos a mandar, ¿ya? Ahí, bueno, nosotros igual nos habíamos juntado antes con la Rocío, con la Vero, y vimos un poco de qué se trataba esta ley. Y hay ciertas, se podría decir que hay ciertas ambigüedades. Entonces yo quería preguntar como directamente de qué forma la empresa puede organizarse y puede decir, oye, hasta aquí llega la ley y hasta aquí en adelante yo como empresa, como los valores, los propósitos que tengo como organización, puedo ayudar a que esta ley sea más amigable para mis colaboradores. Como cuáles son esas buenas prácticas que pueden empezar a adquirir las organizaciones. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis ahí, María Luisa? Porque Obvio.
cuando uno empieza a legislar, ¿cierto?, sobre un determinado tema y tan nuevo, novedoso, post pandemia, como ha sido el flexibilizar las jornadas laborales, como todavía hay mucha actitud bien reacia, entonces uno termina legislando, voy a decirlo de esta forma, como bien en general, para que al menos, por ejemplo, haya un concepto definido en la ley, para que entendamos de lo que estamos hablando, ¿cierto?, para establecer ciertas obligaciones y deberes, pero luego es evidente que las leyes al final del día siempre se pueden ir mejorando vía indicaciones, y modificando las mismas leyes que ya existen a través de otro proyecto de ley que, insisto, no viene a establecer una nueva ley, sino que viene a mejorar, a modificar una ley ya existente. Y por eso para nosotros en realidad es súper bueno que ustedes existan, que estén organizadas, que en serio, pero que arriba mamá esté preocupada y todo el día con este tema, porque van recibiendo lo que, por ejemplo, tú llamaste ambigüedad y que pueden ser vacíos directamente, que quedaron en la ley, y la pega nuestra es presentar esos proyectos para que vayamos mejorando la legislación a propósito de lo que en el día a día vamos viendo. Entonces en eso yo súper disponible, es parte de mi pega, recibir algunas ayudas, ideas, incluso ahí si ustedes han estado trabajando con Rocío, ¿cierto?, con mayor razón, para que vayamos viendo qué puede mejorarse y lo vamos presentando. O sea, esa es la idea, así que cuenten con eso también. Muchas gracias, senadora. Ahí, bueno, dale, Vero, querías decir algo. No, yo que tengo muchas cosas anotadas que no voy a poder hablar todo, pero yo creo que es muy importante informar, porque en el fondo, claro, la Dirección del Trabajo habló sobre una ley, que es ya se me olvidó el nombre, pero es la teletrabajo del número, menos de 12 años, pero existe la otra, y como la Dirección del Trabajo se pronunció sobre una, se tiende a creer que esa es como la única que existe, y no es así. Para que eso es muy importante que las empresas también lo informen, porque quedó como verdad absoluta escrita en piedra, que solamente es para las vacaciones escolares y con respecto a esa ley, y eso no es así. Segundo, yo creo que en verdad es muy importante lo que decía la senadora con respecto a los permisos. Hoy día, cuando tú tienes un hijo mayor de 1 año o una hija que se enferma, no hay nada. O sea, no hay ninguna licencia para ese niño, y yo siempre pregunto, ¿lo metemos al freezer ahí por mientras vamos a trabajar? ¿Quién los cuida? Y por eso lo que dice la senadora, de que no pasa el día, lo que pasa en la práctica, que se consiguen una licencia o un permiso, o simplemente toman sus vacaciones. Entonces eso yo creo que para relevarlo como lo que de la senadora, y también alguna buena práctica que pueden hacer las empresas. Si que tú tienes una trabajadora o trabajadora que tiene cuidado a un menor que se enferma, si le puedo dar el teletrabajo, hacerlo, si le puedo dar un permiso más flexible, hacerlo, porque es una realidad que ocurre en pandemia y todos los años con los niños. Es un poco lo que yo quería acotar. También el tema del horario, yo creo, y que están con los niños en la casa, de repente, si no puede contestar, que lo llame más rato, o qué sé yo, o sea, esa flexibilidad horaria también creo que es relevante, y se pueden adoptar dentro de la empresa. No, y lo otro, María Luisa, y respetar los horarios. No recuerdo el nombre de quien nos preguntaba si tengo que cumplir con toda mi jornada, porque es súper complejo además hacer las cosas de la casa, revisar tareas, en fin, y las propias, que muchas veces se nos olvida. Y bueno, y en ese caso va a depender mucho, como decía Rocío, ¿cierto?, también de esas buenas prácticas y del empleador o de la empleadora. Pero al menos, o sea, lo mínimo es el respeto al horario, porque también pongamos en el otro caso, si aquí la pregunta es si tengo que realizar todo mi horario, pero se cree que, claro, como está de la casa, entonces que me puede responder a la hora que sea, eso por ningún motivo. Eso es una vulneración también de los derechos, y es bueno no solamente que se sepa, sino que, claro, insisto, puede ser una lata, pero que incluso se podría recurrir a la Dirección del Trabajo si uno se siente vulnerada en aquello. Así que no, esos mensajes tarde, muy temprano, tampoco corren, ni menos cuando uno está teletrabajo. Claro. Bueno, ahí un participante, Marco Muñoz, nos pregunta, nos pone, cuando un trabajador se acoge a teletrabajo, ¿hereda por defecto los horarios de trabajo por contrato? ¿O es posible pactar horario diferente al horario normal de trabajo con el resto de la organización? Tú puedes pactar un horario distinto si quedas de acuerdo con el empleador. Y te puede acoger el artículo, es en el fondo a no tener jornada laboral, pero tiene que quedar pactado en el anexo con el empleador. Gracias, Y Rocío. ahí siempre va a regir también el derecho de desconexión. O sea, el derecho de desconexión es para todos los trabajadores, de una desconexión de 12 horas continuas. Y eso es por la ley del teletrabajo, que está en la ley 21.220.
Buenísimo. Oye, bueno, y también un mensaje que fue rico de leer, que ahí Viviana Carter dice, después de escucharlas valoro 1000 veces más mi lugar de trabajo. Hemos otorgado permisos con goce de sueldo para acompañar hijos que se han sometido a operaciones quirúrgicas, simplemente enfermos, etcétera. Qué importante es que también las empresas, pucha, puedan pensar un poquito más allá y apoyar, ¿cierto?, a los cuidadores. Gracias, Viviana, por compartir tu testimonio. Ahí, por si lo quieren leer, está en el Súper chat. bueno, yo también lo leí. Al final también hay que destacar a aquellos que sí cumplen, que son empáticos, Así que además es, con estas buenas prácticas lo van acordando con sus propios trabajadores o trabajadoras. Súper bueno lo de la Viviana. tal cual. También decir un poco el propósito de Book, lugar de trabajo más felices, ¿cierto? Entonces, Así estas es. cosas, que de repente es informar sobre lo que hay, o si un hijo se enferma, poder darle un permiso, que de repente no son cosas tan estructurales, pero sí le cambian la vida a Totalmente. muchas personas. Entonces, esos Tal lugares más cual. felices, yo creo que el comentario lo reflejó muy bien, porque siempre se habla como de la duda o de lo negativo. Aquí lo importante es también resaltar y aplaudir a aquellas empresas que informan, toman la ley y que van por sobre la ley. Sí, y lo importante, lo que hablábamos otro día, Verónica, es poder, en el fondo, tener la confianza en los colaboradores. La confianza en los colaboradores es fundamental. Si tú confías en la gente que tienes a tu cargo o que está trabajando contigo en tu empresa, no es necesario ser tan rígido, porque el trabajador va a cumplir. Ujú. Entonces, hay que tener la confianza con la gente que uno trabaja. Y eso es clave para tener un lugar de trabajo feliz y poder dar todas estas alternativas para que el trabajador, en el fondo, no esté presionado y pueda, en el fondo, realizar su trabajo de manera eficiente, igualmente eficiente, incluso quizás hasta más, Claro. cuando existe la confianza por parte del empleador. De todas maneras, un punto bien interesante que tocas, Rocío. Y ahí, bueno, nos va quedando poquito tiempo, pocos minutos, y me encantaría quedarme más rato porque bien interesante el tema, pero Daniela se adelantó un poco a mi pregunta. Me gustaría que cada una de ustedes pudiera compartir, según su propia experiencia, cuando una empresa tiene buenas prácticas o políticas internas referentes a la ley de teletrabajo. Que, bueno, como dijo la senadora, quedó para quedarse. Ahí dejo abierto el espacio para que cada una pueda compartir un poco según lo que ha vivido o lo que le ha tocado. Oye, yo parto, y mira, yo creo que cuando primero esto a ver, lo conversa con sus trabajadores o trabajadoras, ya sea organizado en forma individual, dependiendo del tamaño, evidentemente, de la empresa, cuando una vez conversado y sociabilizado, lo escritura, así como hay otros documentos, ¿cierto?, comunes, incluso durante la pandemia, para poder enfrentar de buena forma y que todos cumplieran con medidas que la autoridad sanitaria estaba decretando, acá también debería ya instalarse, y evidentemente cuando es el empleador el que toma la iniciativa. Yo creo que eso es súper importante, porque siempre en esta relación de subordinación y dependencia, no porque yo lo diga, así está definido en la ley, ¿cierto?, la relación laboral, hay uno que está subordinado y que es dependiente, con todo lo que eso significa, y evidentemente que siempre va a haber un temor de que le gustará o no le gustará, capaz que siempre piense que soy una floja, no quiero trabajar, a lo mejor me va a decir, bueno, pero tú quisiste, y la típica, ¿cierto? Todas estas frases que de a poco han ido quedando de lado, pero que todavía existen, y por lo tanto creo que es sería súper valorado que, y ahí y respondiéndole a Daniela la pregunta, que sea una iniciativa del propio empleador o empleadora que se haga cargo de, por ejemplo, comunicar cuál es la ley, ellos mismos, y que aquellos que les llega hasta el correo electrónico, en fin, pero si por la naturaleza de tu trabajo, tu servicio, tú puedes trabajar con una jornada o flexibilizar tu jornada, te cuento que esto es lo que establece la ley y Juanito Pérez está disponible y él es encargado de. O sea, eso sería objetivamente, a mi juicio, una buena práctica en virtud de la legislación que ya existe, y que la iniciativa nazca del propio empleador o empleadora. Así que a quienes están, sobre todo en trabajos, en empresas que están organizadas desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras, ya sea en un sindicato, en un comité, ¿verdad? O de a poco se han ido organizando, a lo mejor sin el alero de esta personalidad jurídica, pero hay un representante o alguien que haga de vocero. Bueno, yo las invito a que primero hagan una actividad de socializar la ley, y luego que es evidente cuando alguien lo necesita, que hoy día se sepa que tiene una legislación que lo ampara. Excelente, o sea, informar y tomar la iniciativa de antes, ¿cierto? Ahí, Vero, si quieres compartir algo, como para ir terminando. Yo creo que también me uno a lo que dice la senadora, y informar también a la jefatura, porque
muchas veces son las jefaturas quienes responden a todas estas dudas y ellas tienen que estar informados y ojalá también con una mirada empática que no sea solamente para las madres, solamente para las mujeres. No, a nosotros nos llegan muchos casos, correos, de que les niegan el teletrabajo o que les dicen solamente por la semana adicional, cosas que nosotros sabemos que no es lo que la ley, o nosotros sabemos que no es lo que la ley dice, pero como dice la senadora, claro, una trabajadora o trabajador decir, voy a ir a la ADP a denunciar en mi empresa, no. O sea, tampoco es como, No es la no es idea. que suene bien. ¿Y qué? ¿Voy a denunciar a mi jefe? Bueno, tampoco es algo que yo quiera hacer. Entonces, son conflictos que se van haciendo solamente por no informar a la jefatura, a la persona que responde, qué es lo que dice la ley, y ojalá ir por sobre eso y ir las buenas prácticas. Así que eso yo creo que es muy importante, informar y empoderar a las jefaturas que son siempre las que están dando la respuesta. Excelente. Y Rocío, ahí para terminar. Muy cortito, lo que yo dije, la confianza en el trabajador, respetar horarios, respetar el derecho de desconexión, tratar de no agendar reuniones en horarios complicados para quienes están en la casa con cuidado de niños. Eso, y lo que le dijo la Ver y Paulina, es como fundamental. Así que eso Excelente. sería por mi parte. Buenísimo, o sea, informar, tomar la iniciativa, buenas prácticas, respetar y confiar, que es lo más importante. Oye, bueno, le damos las gracias bueno, a Verónica, a la senadora Paulina, a Rocío, gracias a los participantes, esto va a quedar grabado, se lo vamos a mandar. Y también además les tenemos un regalito que es un descargable con una guía de tips y buenas prácticas para aplicar en las organizaciones. Así que una vez más agradecemos un montón esta instancia a la senadora Verónica y Rocío. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes por la organización, también a quienes estuvieron conectados, qué bueno poder aclarar varias dudas y consultas y súper disponible para poder reunirnos más adelante, les vamos a ir contando, yo ahí a través de Verónica estoy súper conectada con ella, el avance del proyecto, hoy día voy a conversarlo con el senador que preside la Comisión de Trabajo, porque ahí quedó radicada, digamos, el proyecto, y les mando un abrazo grande, que tengan un buen día. Excelente, senadora, muchísimas gracias. Chao a todos, muy Chao, buen chao. día a todos. Muchas gracias por la invitación y no olvidar que también las nuevas generaciones son importantes que sean cuidadas. Ay, me quedé pegada, ya está. Chao, pero Bien. gracias. Buena semana, gracias. Chao, Estén muy chao. bien, chao, chao.